Chicos, vamos a entrar al tema de unidad, al tema de personajes en el tiempo, pero vamos a entrar a ver estos personajes sobre todo en la inclinación que tienen hacia la forma de gobierno, que es propio de las doctrinas políticas que ya les expliqué en videos pasados. Y entonces, fíjense que la mayoría de estos autores, de estos filósofos, de estos juristas, que vamos a ver, pues tienen su inclinación por el gobierno republicano, ¿verdad? ¿Cuál es el gobierno republicano? Pues aquel en donde existan constituciones que establecen algún tipo de división de poderes. Además de estudiar la importancia asignada al control en sus diversas formas, como uno de sus componentes centrales, y que ha estado presente en los orígenes mismos de la filosofía occidental hasta la actualidad. Por eso, en esta clase, que la voy a dividir en dos videos, vamos a hacer un recorrido por las reflexiones únicamente en la materia que nos atañe a la clase, ¿verdad? Y van a ser algunos de los más destacados pensadores del mundo occidental. Platón, Aristóteles, Polibio, Maquiavelo, Montesquieu, ¿verdad? Vico, Giambattista Vico, para conocer tanto el lugar como el contenido y la forma que estos filósofos otorgaron al control de poder en sus repúblicas ideales. Y empezamos por Platón, porque Platón, como vimos en la unidad pasada, cuando hablamos de los tiempos de los hombres, el hombre de todos los tiempos, perdón, nos damos cuenta de que Platón tiene demasiadas tesis que se reflejan en la filosofía política de todos los tiempos, incluso en la moderna. Y no quisiera ahondar en otras materias, ya les dije, si no es la que nos interesa, para darnos cuenta de su influencia en las obras como Thomas Hobbes, de Mill, de Bentham y de Rousseau. Además, aprovecho para recomendarles la obra de André Lacks, y que se llama su libro La filosofía política de Platón a la luz de las leyes. A Platón se puede considerársele como el verdadero fundador de la filosofía política. Y esto no solamente porque, aunque sea el primero y aunque sea en el pasado, pues nos proporcionó conceptos y definiciones, también preguntas y respuestas, temas y argumentos que habrían de seguir siendo constitutivos de la disciplina, sino también porque lo que hizo Platón es separar lo político, es decir, la cuestión teórica y la filosófica de la dimensión política del hombre, de la política, que la política es la actividad política propiamente dicha. La ancló en una ontología y en una antropología filosófica. Fíjense que más tarde Thomas Hobbes iba a explicar el surgimiento del Estado a partir de esta antropología filosófica, es decir, a partir de las pasiones del hombre, concretamente del miedo y de la inseguridad que éste provoca. ¿Por qué? Porque Hobbes afirmaba que dice, si vienes así a ocurrir que allí donde un invasor no tiene otra cosa más que temer el simple poder de otro hombre, pues si alguien planta, siembra, construye o posee asiento adecuado, puede esperarse que otros vengan, probablemente preparados, pues con más fuerzas unidas para desposeerle y privarle incluso no solo del fruto de su trabajo, sino también de su vida y libertad. Y bueno, esta situación solo se viene a resolver, este tipo de barbaries cometidas, ¿verdad? Pues solo se viene a resolver con la instauración de la República por medio del contrato social. ¿Por qué es importante hablar de la obra de las leyes de Platón? Fíjense, porque tiene la peculiaridad de combinar en una investigación de los fundamentos de la legislación con una elaboración concreta y detallada de un aparato legislativo. Desde esta perspectiva, las leyes se puede considerar como la primera obra filosófica política en la tradición occidental en un sentido cabal, en un sentido cuerdo. Y la articulación de estas con la República, que fue la otra obra de Platón, pues constituye el legado más importante de este filósofo en materia de filosofía política. Fíjense que otro segundo tema que es importante tratar con Platón es cómo concibe al hombre como una marioneta, como la forma divina de la animalidad. Aquí, con Platón, el hombre es comparado con una marioneta conjuntamente sujetada por el hilo de oro de la razón, que es precioso pero muy frágil, a la par de los hilos fuertes de hierro que son los impulsos irracionales. Entonces, así tenemos a la imagen del hombre como marioneta, pues sugiere que nosotros somos creados como un juguete de Dios. Pero no obstante,
nosotros, esta criatura parece como una marioneta asombrosa. ¿Por qué? Por su capacidad de lograr armonía a pesar de los elementos heterogéneos que la componen, que son los racionales y los irracionales. Esta idea va a aparecer más adelante en las obras de Jeremy Bentham o de John Stuart Mill, cuando ambos pretendieron basar la legislación y la moral en la búsqueda del placer y el alejamiento del dolor. Bentham afirma que la naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos, el dolor y el placer. Y entonces son ellos, el dolor y el placer, lo que determinan qué debemos hacer. Pero John Stuart Mill, por su parte, sostuvo que el credo que se acepta con el fundamento de la moral, la utilidad o el principio de la mayor felicidad, sostiene que las acciones son correctas en la medida que tienden a promover la felicidad e incorrectas cuando producen todo lo contrario a la felicidad. ¿Por qué vamos a entender por felicidad? O bueno, al menos para John Stuart Mill, pues vamos a entenderlo como el placer y la ausencia del dolor. Por infelicidad, pues el dolor y la privación del placer. La idea de una construcción mixta de una constitución mixta se basa en la convicción de que todos los regímenes políticos pueden reducirse a dos esquemas completamente simétricos, los cuales constituyen dos formas extremas de la irracionalidad política: el despotismo autocrático por un lado y la democracia sin control por el otro. De hecho, por muy opuestos que sean en el plano formal, el despotismo y la democracia son muy similares en términos de estructura y efectos. El ejercicio despótico del poder estimula que inclinaciones irracionales del monarca y su deseo de tener más. Son estos mismos deseos los que a un régimen democrático da rienda suelta en las almas de todos los ciudadanos. Fíjense que a pesar que al final de su vida Platón estaba convencido de la necesidad para las ciudades de establecer buenas constituciones mediante el promovimiento de leyes, persistían en una preocupación por un grado de generalidad de que dichas constituciones podrían tener, eh, eh, que podrían tener una rara peculiaridad del rey, en casos muy particulares, que es el límite, el no tener límite del poder. De esta preocupación, pues surge una pregunta más que nos podemos hacer incluso hasta ahorita. ¿Hasta qué punto estaba convencido Platón del papel que desempeñarían las leyes en el buen gobierno de una ciudad? Todo esto, por eso les digo, hasta ahora nos podemos hacer una pregunta, porque todos estos temas pues son de gran interés para la filosofía política en general y para nuestra materia. Ahora vamos a entrar a las cuestiones de las opciones políticas que tenía Aristóteles, porque esto es un tema bastante controvertido. Aristóteles nos publicó un esquema de 6 constituciones, pero que no incluye un criterio que permite responder a la pregunta acerca de cuáles de las 3 constituciones son correctas, o por cuál de ellas, por cuál de estas seis él adopta. Una constitución, ¿verdad? Así, a entendimiento de aquellos tiempos, pues era el orden de una polis, de una ciudad, y de sus distintas magistraturas, en particular de la magistratura suprema. La magistratura suprema es, en todas partes, pues el gobierno de la polis. De hecho, el gobierno es la constitución misma, en aquellos tiempos. Aristóteles entiende la constitución como un orden que determina quién gobierna en una comunidad política. También identifica la Constitución pues con el grupo de ciudadanos que gobierna, fundado en donde, en el significado literal del término, define a la democracia como el gobierno del pueblo y la oligarquía como el gobierno de muy pocos. De acuerdo con este criterio, introduce su esquema de 6 constituciones que distingue 3 constituciones justas y 3 instituciones no injustas, pero sí corruptas. Las justas eran la monarquía, la aristocracia y la politeia, y las 3 corruptas eran la tiranía, la oligarquía y la democracia. Fíjense en dónde estaba ubicada para Aristóteles la democracia. El criterio que empleó Aristóteles en su taxonomía no es puramente cuantitativo. O sea, es un gobierno de uno, muchos o todos. ¿Cómo? Bueno, pero tampoco ni puramente normativo teleológico. O sea, tampoco es que conseguir el bien común. Destaca aquí la cualidad específica de quien gobierna del grupo gobernante. Entonces se define a la democracia como el gobierno de los pobres y la oligarquía como el gobierno de los ricos.
y la aristocracia como un gobierno medio, como el gobierno de los virtuosos. Por la combinación de estos tres aspectos, se puede definir a la democracia como el gobierno de los pobres para su beneficio propio, la oligarquía como el de pocos ricos para su propio beneficio y la aristocracia como el de unos pocos virtuosos para el bien común. En sus tratados sobre la ética, Aristóteles identifica el bien común con la vida buena y la felicidad que concibe con el fin natural de la polis. Pero nos vamos al libro quinto de la Ética Nicómano. Aristóteles desarrolla una teoría comprensiva de la justicia. Este es también un tema central para nuestra materia, para el tema de política, particularmente con un tema que llamamos la justicia distributiva, que Aristóteles lo discute en el libro tercero, en el sentido de lo justo en la distribución, ojo, únicamente de los cargos políticos. En el libro quinto, entonces, ya vimos todo esto, y fíjense que en el libro quinto de la Ética Nicómano distingue Aristóteles entre la justicia universal, que requiere únicamente que se obedezcan las leyes de toda la polis, y la justicia particular. Pero a la justicia particular la divide en justicia distributiva y conmutativa. La primera, a que se va a referir a aquella en la distribución de honores, de dinero o de otros recursos divisibles entre quienes pertenecen a la comunidad. Y fíjense que aunque Aristóteles menciona el dinero y otros recursos como sujeto de justicia distributiva, esta forma de justicia se refiere primariamente a la justa distribución de los cargos públicos y al honor que los ciudadanos pueden alcanzar a ejercer. En este libro de Ética Nicómano se hace evidente que Aristóteles piensa que la justicia distributiva pues se relaciona primordialmente a la distribución del poder político. Bueno, pero ahora hay una concepción democrática que fíjense que se adhiera a la justicia distributiva, argumentando que todos los ciudadanos son iguales. ¿Por qué? Porque todos nacieron libres. Por ello es justo que tanto pobres como ricos tengan una igual porción del poder político, lo que justifica que la democracia sea la constitución apropiada. Pero también Aristóteles critica esta postura, pues afirma que no puede concluirse que de una igualdad particular en la libertad pueda justificarse una igualdad universal que valide una constitución democrática. Para Aristóteles, él decía, bueno, es que la libertad no puede considerarse como la verdadera finalidad de la polis. Al igual que Platón, Aristóteles sostiene que la educación y la virtud son los criterios apropiados de valor en la justa distribución de cargos y honores políticos. La educación debe de entenderse más bien como la formación del alma que conduce a la virtud ética a un carácter virtuoso. Aristóteles describe a la constitución de la mejor polis como una aristocracia, pero considera el caso de un ciudadano que se distinga como poseedor de extraordinarias virtudes que sobrepasen en exceso a los otros ciudadanos. De acuerdo con esta teoría de la justicia, a tal individuo el sexo magnánimo supremo, pues también debería asignársele el poder supremo y que pues simplemente lo hacemos rey. Sin embargo, también tales individuos raramente existen y la consideración de Aristóteles, y creo que hasta fecha es congruente, pues es hipotética, es más hipotética que práctica, es utópica, dado que la virtud es el criterio axiológico tanto de la aristocracia cuanto de la monarquía, y la aristocracia y la monarquía son constituciones emparentadas, y él las considera unas subespecies de la mejor constitución. Ahora, para hablar de Polibio, tenemos que hablar en el libro que se llama Historias. Aquí Polibio postula la existencia de 6 formas de gobierno simples o basadas en un principio único. 3 de ellas son buenas, que es la monarquía, la que se da de manera espontánea y natural, y cuyo jefe es quien sobresale en fuerza y valor, pero que luego deviene en reino realeza. La aristocracia y la democracia. Y también distingue 3 formas malas: la tiranía, la oligarquía y la ocrocracia. ¿Cuál es la ocrocracia? Pues la ocrocracia, Polibio la refería a la plebe, la muchedumbre, el populacho, la chusma. Fíjense nada más que ya había otra ideología aquí. Polibio, fíjense que encuentra la razón de la excelencia en un gobierno mixto
por su mecanismo de control recíproco de poderes. O sea, estamos hablando aquí por un principio de equilibrio. La presencia simultánea de los tres poderes y su mutuo control preserva las constituciones mixtas de la degeneración. ¿Por qué? Porque impide los excesos que por reacción provocan oposición y llevan al cambio. De este modo, promueven el orden y la estabilidad, características del buen gobierno. Fíjense que en la sociedad helenística, en la Confederación Aquea, pues fue un régimen que mejor logró sintetizar aspiraciones de igualdad y política y libertad de palabra. ¿Por qué? Porque estas confederaciones, estas sociedades lograron desarrollar la capacidad de conjugar el poder militar y político del rey con el liderazgo de la aristocracia local y de la voluntad popular. Fíjense que entonces, sin duda, ya se trató de una primer democracia y Polibio la celebraba como tal. Sin embargo, no podemos exagerar porque no existió un grado mayor de participación ciudadana, que de seguro no se podía comparar ya con el de Atenas del siglo V. Hasta acá terminamos el video.